Buenos días a todos, espero que se encuentren bien, muchas felicidades en esta época. Y quiero desearle particularmente a Rita muchas gracias porque ha estado con este servidor durante estos webinars y gracias a la asistencia de ella, pues es posible realizar este tipo de labor. Así que nada, el método aquí va a ser el usual. Yo voy a apagar mi cámara por aquello de ahorrar ancho de banda para concentrarnos en la presentación y cuando haya algún tipo de duda o pregunta, pues entonces yo prenderé nuevamente la cámara para contestarla y lo haré al final nuevamente, ¿ok? Sin mayor preámbulo, este tema en particular es uno que para mí, en el curso, por lo menos en el curso que yo doy, es el más que yo le enfatizo a mis estudiantes, porque existe poca conciencia en Puerto Rico todavía en torno a las riquezas que representa la propiedad intelectual en general y el derecho a la propia imagen en particular. Y por eso en parte me animé a ofrecer este curso al SEA porque entiendo que hay que crear conciencia de que no solamente existe este derecho a la propia imagen en Puerto Rico, sino que existe tanto jurisprudencia como legislación a nivel de Puerto Rico y de los Estados Unidos que ha reconocido y ha codificado el derecho a la propia imagen como parte de los haberes y los derechos humanos de las personas y que es bien importante no solamente conocer de cómo uno defender su propia imagen, sino que también es sumamente importante para uno poderse defender en caso de que le reclamen que uno haya infringido la imagen ajena. Así que sin mayor preámbulo, pues continuamos y pues al concluir este taller, ustedes podrán apreciarán la importancia del derecho a la propia imagen en nuestro ordenamiento jurídico, conocerán las características que singularizan esta figura jurídica y cobrarán conciencia de las consecuencias de infringir el derecho a la propia imagen y cómo defenderse ante una reclamación. Obviamente, una pregunta que uno se hace muchas veces en estas circunstancias es si a mí me pueden demandar por haber hecho tal cosa. Y la contestación es que sí, a uno lo pueden demandar por cualquier cosa porque existe un derecho constitucional de acceso a los tribunales, por lo tanto usted no puede impedir que una persona la demande. Lo que usted sí puede impedir es que la persona prevalezca en el juicio y es habiendo tomado las medidas necesarias para evitar que usted caiga en una posición desventajosa si es la parte demandada. ¿Ok? Así que dicho ello, pues procederemos con unas advertencias que son de rigor en este caso, porque esta presentación contiene imágenes y vocabulario que pueden resultar desagradables, perturbadores o indignantes. No obstante, su presentación resulta necesaria para fines de que este ejercicio educativo resulte lo más efectivo posible. Las imágenes a mostrarse durante la presentación son del dominio público o de la exclusiva propiedad de sus respectivos autores según corresponda. Y finalmente, para yo no buscarme un lío con el Tribunal Supremo de Puerto Rico, este taller no equivale a una asesoría legal que convierta recurso en abogado de los participantes. Perdón. También les anticipo que, como señaló Rita, pues sí pueden escribir las preguntas al chat. Eh, También les anticipo que este taller, contrario a los anteriores, si nos da el tiempo, vamos a tener una sección de ejercicios durante las cuales yo les voy a estar mostrando unas imágenes para fines de comprobar si comprendieron bien el material, que hagan un juicio crítico y que podamos ver si entendemos un poquito más esta figura. Así que, como ya digo, los ejercicios pues va a depender del tiempo que tengamos, así que espero que sea posible, ¿ok? Y empezamos con los principios básicos, y es que el derecho a la propia imagen es un derivado o una modalidad del derecho a la intimidad. Y el derecho a la intimidad, por lo menos en la Constitución Federal de los Estados Unidos, está implícito en otros derechos, pero no existe como tal un derecho a la intimidad en blanco y negro en la Constitución Federal de los Estados Unidos. Contrario a la de Puerto Rico, cuyo artículo
2, sección 8, específicamente proclama que toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. Así que en Puerto Rico sí lo tenemos claramente estatuido, pero de cualquier forma, y repasando lo que tocamos en el webinar previo sobre las distintas modalidades del derecho a la intimidad, tenemos que el derecho a la intimidad existe en 4 vertientes fundamentales. En otras palabras, si usted infringe un derecho a la intimidad ajeno, usted puede que no se esté enfrentando a una sola reclamación, usted puede estar enfrentando 2, 3 y hasta 4 reclamaciones a la vez, cada una de ellas con su propia vida y por cada una de las cuales una persona podría reclamar potencialmente indemnización, ¿ok? Y repasándolos, antes de entrar en materia, pues tenemos que la primera modalidad es la inmiscuirse en la soledad y en la paz ajena o en sus asuntos privados. La segunda es la divulgación pública de datos embarazosos y humillantes sobre una persona. La tercera es colocar a una persona bajo una falsa luz o una falsa impresión ante el ojo público. Estas 3, pues, las discutimos con bastante intensidad en el módulo previo. Y finalmente la 4, que es el objeto de este webinar en particular, que es la apropiación para beneficio de un demandado de la imagen del demandante. Originalmente, esta última modalidad formaba parte del módulo de las vertientes del derecho a la intimidad, pero la realidad es que la amplitud y extensión de este derecho es tal que decidí manejarlo en un webinar aparte y por eso estamos hoy aquí. ¿Okay? Así que vamos a estar viendo cómo esta última modalidad nos afecta a nosotros como seres humanos, las cosas que tienen que pasar para que nosotros podamos formular una reclamación y igualmente fundamental, las cosas que tenemos que hacer, nuestro homework, en buen castellano, nuestras asignaciones de qué tenemos que hacer para evitar la infracción del derecho a la imagen ajena, que puede ser mucho más fácil de lo que uno piensa. Así que, dicho ello, pasamos a hacer un poco de historia de dónde nos viene el derecho a la imagen propia, más específicamente en el campo de la jurisprudencia, y es con un caso fundamental que se llama Sacchini versus Scripps Howard, decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1977. ¿Por qué estamos empezando con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Pues número 1, por nuestra condición, la relación que tenemos con los Estados Unidos. Número 2, porque las decisiones del Supremo de Estados Unidos, en la medida en que establecen y reconocen derechos, son obligatorias en Puerto Rico, debido a, en ese sentido, Puerto Rico, siendo un territorio, es considerado como un estado federal adicional y por lo tanto aplican, estas normas nos aplican, igual que aplicarían en Nueva York, California, Montana, Texas, Alaska, Hawái, etcétera, etcétera, etcétera. En las Islas Marianas, en Guam, en las Islas Vírgenes y en los otros territorios pertenecientes a los Estados Unidos. Así que por eso tenemos que comenzar con el derecho federal norteamericano. ¿Ok? Y en este caso, la historia es muy simpática y muy sencilla. Se trata de la persona que originalmente se conocía como la bala humana, que es el señor Hugo Sacchini, el cual efectuaba, se convertía en una bala humana, como ya he dicho, y salía disparado desde un cañón para caer en una red 200 pies más adelante. Una actuación que ocupaba alrededor de 15 segundos en su totalidad. Y en ese sentido, el señor Sacchini cobraba por ese espectáculo, ¿no? Porque esto se celebraba en un circo y por lo tanto, pues las personas pues tenían que pagar una cantidad de dinero para poder ver el espectáculo. ¿Qué pasa? Un día, un reportero de la empresa de noticias Scripps Howard se presentó
a la actividad y llevaba una cámara pequeña consigo. O sea, en 1972 ya había cámaras pequeñas para grabar, pero él, en esa ocasión, el señor Sacchini se percató de la presencia de la cámara y le pidió específicamente al reportero que no grabara su actuación. O sea que aquí de entrada podemos ver que ya el señor Sacchini estaba reclamando un derecho en el sentido de evitar que terceras personas grabaran o divulgaran fuera del espectáculo el proceso en sí. Y quizás la historia hubiera sido otra si Sacchini no hubiera manifestado ningún tipo de reparo a la presencia del reportero o incluso si lo hubiera autorizado específicamente para que pudiera tomar la afirmación. Pero ya vemos aquí que él desde un principio tiró la raya de que no interesaba, no quería que le grabaran la presentación. Y el reportero accedió a esa petición ese día, pero por instrucciones del productor de la emisora, volvió al día siguiente y grabó el acto entero. Obviamente lo hizo a espaldas de Sacchini y esa grabación de 15 segundos se presentó en el noticiario de las 11 de la noche con comentarios favorables de parte de las personas que participaban en el programa. Pero obviamente a Sacchini eso no le gustó y demandó a la empresa Scripps Howard por haberse apropiado de su imagen. El caso, como ya pueden suponer, llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el cual falló a favor de Sacchini y en contra del derecho de libertad de prensa y expresión que Scripps Howard había planteado ante los tribunales, incluyendo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero como ya les adelanté, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no aceptó las defensas de primera y 14ª enmiendas de la prensa y declaró que esas garantías constitucionales no inmunizaban a la prensa cuando divulgaban la actuación de una persona sin su consentimiento. ¿Okay? Porque número uno, esto no era un asunto noticioso, sino que era más bien de mero entretenimiento. Y por lo tanto, el tribunal, aunque reconoce que el entretenimiento tiene un valor, tiene una protección constitucional, bajo estas circunstancias no tenía una protección tan fuerte como si se tratase de un evento noticioso. Y dijo también el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que no se iba a privilegiar a un medio informativo de la misma por presentar un espectáculo bajo el derecho de publicidad, como se conoció entonces en ese momento, el derecho a la propia imagen, de la misma forma que no se les podía permitir que presentaran trabajos que tenían copyright o derecho de autoría sobre tales trabajos. O sea que entonces el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Sacchini equipara el derecho a la publicidad con el derecho de autoría o copyright, el cual está en la Constitución Federal de los Estados Unidos reconocido. Así que, por lo tanto, en cierta forma, el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos constitucionalizó el derecho a la propia imagen o derecho a la publicidad de la misma forma que otras garantías constitucionales que existen en la Constitución Federal de los Estados Unidos, que como ya vimos, en el caso de Puerto Rico ya aparece establecido. Así que no hace falta una declaración judicial para reconocer el derecho constitucional a la intimidad en términos de la Constitución de Puerto Rico. Pero también nos dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de Sacchini, que la presentación de todo el acto de Sacchini por televisión representa un reto sustancial al valor económico de esa actividad. O sea, y este es un principio fundamental. En otras palabras, desde un principio se le reconoce que estamos hablando de un valor monetario
aparte del valor emocional o el valor físico que pueda tener el respeto al derecho a la intimidad, pero particularmente se reconoce su valor monetario. ¿Ok? Y en este sentido, una de las cosas que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pudo comprobar es que la presentación del espectáculo de la bala humana en el noticiario representaba un beneficio económico a la emisora porque atraía más personas para ver el programa y servía de gancho publicitario para que las personas patrocinaran esa programación en particular. Así que este acto que Sakine realizaba con su propio talento y energía era uno que merecía ser protegido porque, como yo les digo, envolvía su talento, su energía y que requería mucho tiempo, esfuerzo y costos, por no hablar de arriesgar su pellejo. Si hablamos en lenguaje coloquial, no arriesgar su pellejo cada vez que salía disparado de ese cañón a los fines de caer en una red. Pero definitivamente, pues el Tribunal Supremo de los Estados Unidos también tuvo eso en cuenta. Y finalmente, el Tribunal Supremo reconoció, volviendo y siguiendo con el tema del valor económico, de que mucho del valor económico de la explotación de la propia imagen reside en el control exclusivo sobre la publicidad que recibe esa actuación. Porque si el público puede ver el acto libre de costo por la televisión, va a estar menos dispuesto a ir a una feria para pagar por verlo. Así que, por lo tanto, tenemos dos factores fundamentales. Número uno, valor monetario del derecho a la propia imagen, más el hecho de que ese valor monetario reside en el control exclusivo que cada uno de nosotros tenemos sobre nuestra imagen. Porque, obviamente, en el caso de Sakine, estaba involucrado el hecho de que él utilizaba su talento para una explotación económica. Lo que pasa es que, como veremos seguido, este derecho a la propia imagen se ha extendido para incluir no solamente a quienes explotan su propia imagen, sino a aquellos como ustedes y yo que no explotamos nuestra imagen económicamente, pero aún así tenemos un derecho constitucional a protegerla. Y en ese sentido, entrando, ya terminando los principios básicos, no tanto como terminando, pero cerca de ellos, vamos a ver la situación en Puerto Rico, y esto no sirve ya de entrada, en el sentido de que, según un caso del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, decidido en el 2016, Ayala Otero versus Rivera Nieves, se ha planteado que el derecho a la imagen constituye más un derecho patrimonial que un derecho de la personalidad. Esta es la visión que se ha adoptado también la jurisprudencia federal y gran parte de los estados bajo la figura del derecho a la publicidad o right of publicity. Por lo tanto, al amparo de esta protección, que se caracteriza como un derecho de propiedad intelectual, se anotan, esto es parte, por lo tanto, de lo que produce el intelecto. El sujeto tiene derecho, aquí el sujeto se refiere al poseedor de la imagen, tiene derecho a participar económicamente en la comercialización de su propia imagen, su nombre o incluso su parecido. ¿Ok? Porque muchas veces cuando hablamos, pensamos en el derecho a la propia imagen, estamos pensando en una fotografía, pero como vamos a ver, no se limita a una fotografía, puede incluir su nombre, puede incluir un parecido, una caricatura, incluso una imagen distorsionada, pero que todavía la persona promedio al verla va a saber de quién se trata la imagen. ¿Ok? Y vamos a ver también hasta dónde llegan esos derechos de imagen. Y para eso quiero compartir con ustedes un caso muy simpático e interesante. Si algunos, los que ustedes sean fanáticos del baloncesto, especialmente de la NBA, recordarán un jugador llamado Kareem Abdul-Jabbar. Y él tiene uno de los casos más interesantes en torno al derecho de la propia imagen, porque Kareem Abdul-Jabbar originalmente se llamaba Ferdinand Louis Lou Alcindor, de nacimiento, y en los primeros años en la NBA jugó con su nombre, Lou, especialmente con su apodo, Lou Alcindor, como jugador de baloncesto.
¿ok? Pero eventualmente, estando en la universidad, se convirtió al Islam y empezó a utilizar un nombre musulmán, en este caso Karim Abdul-Jabbar, particularmente entre sus amistades, ¿ok? Así que noten, para efectos profesionales, él se seguía llamando Lou Alcindor, pero ya para sus amistades y su círculo íntimo, él era Karim Abdul-Jabbar. Eventualmente, en el año 1971, Abdul-Jabbar optó por inscribirse con ese nombre en el estado de Illinois y por lo tanto cambió su nombre también y empezó a endosar productos comerciales bajo su nuevo nombre. ¿Ok? Dejó de utilizar Lou Alcindor y sencillamente siguió utilizando Karim Abdul-Jabbar y dejó de utilizar su nombre antiguo para fines comerciales por más de 10 años. Repito, estuvo 10 años o más sin utilizar Lou Alcindor como su nombre, no solamente su nombre de pila, su nombre dado, sino también lo que podríamos llamar su nombre comercial para fines de este webinar. ¿Qué pasa? En un momento dado surgió una disputa porque la General Motors Corporation sacó un anuncio comercial en la NBA en el año 1993 en que una voz hablaba de una trivia deportiva de quién era el campeón de baloncesto, etcétera. Y entonces, poco después, en ese mismo anuncio, la voz incorpórea preguntaba a la gente que quién tenía el récord de haber sido votado jugador más valioso en este torneo y en la pantalla aparecía el nombre Lou Alcindor, UCLA 67, 68, 69. ¿Ok? Y después la voz preguntaba que si había en el Consumer Digest Best Buy en su lista, había algún automóvil que había ganado más de un título y era el Oldsmobile 88. ¿Ok? Así que se presentaba el anuncio del automóvil con el nombre Lou Alcindor, haciendo una especie de analogía en términos de cuántos reconocimientos había ganado. Y, como se imaginarán, Abdul-Jabbar no le gustó la idea porque, en primer lugar, la General Motors no había obtenido permiso de Abdul-Jabbar, ni le había pagado un solo centavo para utilizar su nombre antiguo en los comerciales. Y cuando Abdul-Jabbar se quejó ante la General Motors Corporation sobre el comercial, la compañía inmediatamente lo quitó, pero ello no evitó la litigación, ya que el anuncio se había presentado 5 o 6 veces durante el mes de marzo de 1993, antes de que lo retiraran. Y por lo tanto, Abdul-Jabbar demandó a General Motors y las partes estaban litigando hasta qué punto Abdul-Jabbar había abandonado el nombre Lou Alcindor y hasta qué punto el anuncio había sido construido como un endoso de Abdul-Jabbar al vehículo Oldsmobile 88 de la General Motors. O sea, repasando nuevamente, tenemos aquí la situación de que General Motors lo que reclama es que Abdul-Jabbar, en la medida en que ya no se llamaba Lou Alcindor y en la medida en que habían pasado más de 10 años en que no utilizaba ese nombre, había abandonado esa identificación sobre su persona y que por lo tanto no podía reclamar ningún tipo de compensación ni derecho sobre violación de propia imagen. De hecho, a nivel del tribunal de instancia, el tribunal le compró la teoría a General Motors de que Abdul-Jabbar había abandonado el nombre, su nombre original, y por lo tanto desestimó la reclamación, pero el Tribunal de Apelaciones, del Tribunal de Circuito de Apelaciones Federal de los Estados Unidos, decidió que Abdul-Jabbar había planteado hechos suficientes
para establecer una reclamación bajo el Estado de California por violación de la ley de la propia imagen, ya que el nombre o su parecido no se limitaba al presente o al uso actual que pudiera dar una persona. Espera, que fortuna. Ok, déjame darle un poquito para atrás porque sin querer, ok, aquí fue donde nos quedamos, y que por lo tanto no estaba limitado al uso presente solamente. En la medida, por lo tanto, resolvió el Tribunal de Apelaciones, en que General Motors había utilizado el nombre de pila de esta persona, estaba atrayendo público, la atención pública, y General Motors había ganado una ventaja comercial. Por lo tanto, y como se dijo por el tribunal, el primer paso para la venta de un producto es precisamente atraer al consumidor en términos de su atención. Así que en efecto, a pesar del tiempo pasado, era obvio que General Motors había tratado de utilizar la imagen del baloncelista, a pesar de que ya no se llamaba por ese nombre, pero que era obvio que por eso es que lo había usado en un torneo de baloncesto, precisamente de la NBA, para fines de atraer al público. Así que esto es para que ustedes tengan un sabor en términos de qué tan extenso es el derecho a la propia imagen, a nivel de que incluso a pesar de que uno haya cambiado su nombre, uno conserva un interés propietario sobre el nombre que dejó atrás, aunque haya dejado de usarlo durante décadas. ¿Ok? Trayendo eso ahora al ámbito de Puerto Rico, uno de los casos más importantes resueltos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico fue precisamente uno que involucró al señor Roberto Vigoró Lorenzana y que fue el que reconoció el principio del derecho a la propia imagen en Puerto Rico. El caso se llama Vigoró Lorenzana versus Quiznos. Los que se acuerdan o conocen a Roberto Vigoró, perdón, sabrán que él compitió en unas primarias por el Partido Popular Democrático para la alcaldía de San Juan, y en ese mismo año el señor Carlos Pesquera Morales había competido en unas primarias también dentro del Partido Nuevo Progresista, y ambos resultaron derrotados. ¿Ok? Y sí, apenas 5 días después de que ocurriera eso, la empresa comercial Quiznos sacó un anuncio comercial que involucró a estas dos personas. Y aquí tiene la descripción del anuncio, según lo presentó el Tribunal Supremo, porque era un anuncio que promocionaba un empanado de pollo con la frase "para los que se quedaron con las ganas", sobrepuesta entre las dos fotografías, la de Carlos Pesquera y la de Roberto Vigoró. Debajo de esta se encontraba una imagen del sándwich y la frase "vuelve el delicioso chicken carbonara". En este sentido, ni el representante de Quiznos en Puerto Rico, ni la agencia de publicidad le habían pedido autorización ni pagado dinero alguno al señor Vigoró Lorenzana por utilizar su imagen. Y obviamente la frase "para los que se quedaron con las ganas" estaba atado a la realidad de que Roberto Vigoró había perdido la primaria como alcalde de San Juan y por lo tanto se había quedado con las ganas de ser el candidato, y estaban tratando de utilizar esa misma situación con respecto al emparedado que estaba promocionando la cadena Quiznos. Y en ese sentido, obviamente, el señor Vigoró Lorenzana planteó y reclamó por el uso de su imagen en esta propaganda. Noten que les adelanto que en este sentido la defensa que presentó Quiznos es que este anuncio en realidad no era una explotación económica, sino que era una parodia o una sátira para burlarse, por así decirlo, o ridiculizar las aspiraciones eleccionarias tanto del señor Vigoró Lorenzana como del señor Pesquera Morales, y que eso era lo único que había detrás de esa campaña. Pero
El Tribunal Supremo de Puerto Rico no le compró la teoría al Quiznos y estableció la norma. Y por eso es que este caso es fundamental, porque previo a la existencia de la ley de la propia imagen que vamos a estar discutiendo en algunos momentos, este es el caso que reconoce oficialmente en Puerto Rico el derecho a la propia imagen como parte de los haberes del derecho a la intimidad que tiene toda persona en Puerto Rico. Y nos dice el Tribunal Supremo que la doctrina civilista reconoce el derecho a la propia imagen como un derecho de la personalidad protegido por principios constitutivos del ordenamiento jurídico. En otras palabras, General Revichuela, que esto es un derecho constitucional. Se considera como imagen la proyección o representación de la figura humana mediante cualquier procedimiento o técnica de reproducción. Noten cómo se refiere a la figura humana y que puede ser cualquier procedimiento o técnica de reproducción. A la vez, la imagen propia constituye un atributo fundamental con el cual se individualiza socialmente a la persona. Es decir, es parte integral de la identidad del sujeto representado. O sea, me dan un segundo, voy a tomar un poquito de agua. Ok, ya estoy de vuelta. Notan de entrada cómo el tribunal consagra con un lenguaje definitivo de que esto es un derecho integral a cada uno de nosotros. Esto no es un derecho que nosotros nos ganamos, que nosotros tenemos que trabajar por él. No, no, es un derecho con el cual nacemos y con el cual morimos. Y el que va más allá de la muerte, como estaremos viendo, y nos sigue diciendo el Tribunal Supremo, en este caso, que hemos establecido que toda persona tiene derecho a controlar dónde, cuándo y cómo se le toma una fotografía o se reproduce de cualquier forma su imagen. Y aquí quiero detenerme un momento porque, por ejemplo, una de las, cuando tocamos este tema en la clase de legislación de medios, algunos estudiantes, especialmente féminas, me consultan porque han tenido la situación incómoda de que, por ejemplo, están en la playa y viene un individuo y le empieza a tomar fotos. Y si ellas pueden hacer algo al respecto, y la contestación en eso es que sí, le pueden pagar el caballito. Ellas pueden impedir que le tomen una foto individual a una persona, porque uno puede controlar dónde, cuándo y cómo se le toma una fotografía o se reproduce de cualquier forma de su imagen. Toda persona puede oponerse a que se reproduzca su efigie o se obtengan pruebas fotográficas de la misma por personas a quienes no hayan concedido autorización expresa o tácita. ¿Ok? Así que, en efecto, yo puedo oponerme a que me tomen una foto individualizada, pero hay más. La autorización, vamos a suponer que la persona se deja tomar la foto porque no quiere, no está disfrutando la playa, no quiere dañarse el día, y de repente encuentra que la foto aparece publicada en una red social, su foto. Y entonces, cuando se le reclama a la persona que tomó la foto, que no podía subirla, no podía compartirla, la respuesta del fotógrafo, por así llamarlo, va a decir que usted consintió cuando me dejó tomarle la foto. Pues no, porque nos dice el Tribunal Supremo que la autorización para hacer una fotografía no incluye la autorización para publicarla. En otras palabras, estamos hablando no de una prerrogativa, estamos hablando de dos prerrogativas aquí. Yo puedo evitar, yo puedo ponerme a que me tomen la foto y yo puedo evitar el uso de esa foto, aunque haya permitido que me tomaran la foto. Porque ya que la publicación afecta la personalidad del interesado más intensamente que el simple hecho de haberlo retratado. O sea, que en este tipo de casos, o sea, déjenme explicarles algo, en el campo del derecho existe lo que se conoce la renuncia de derechos, y valga la redundancia,
Por ejemplo, yo puedo renunciar a mi derecho a un juicio por jurado, yo puedo renunciar a mi derecho a quedarme callado, a guardar silencio en un proceso criminal, yo puedo renunciar a un beneficio económico, etcétera, yo puedo renunciar a mi derecho a la intimidad, pero en el caso de la imagen, la renuncia del derecho a ser fotografiado no equivale a una renuncia al derecho de impedir el uso de esa imagen en cualquier plataforma o medio social, porque como ya le digo que dice el Tribunal Supremo, afecta la personalidad más intensamente que el simple hecho de retratarlo. Así que esto es un principio fundamental que de entrada tenemos que tener en cuenta, ya sea porque nos están tomando una foto o porque nosotros estamos tomando una foto que luego a lo mejor se sube a una red social. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando son fotos de una sola persona, porque cuando son fotos de un grupo de personas, como veremos más adelante, la situación puede ser un poco distinta, pero que como ya podrán ver, hay que ir resolviendo de caso en caso. Nos sigue diciendo el Tribunal Supremo en el caso de Vigoró, que la doctrina civilista reconoce el derecho a la propia imagen como un derecho de la personalidad. Ah, bueno, este es el mismo que ya yo he visto, integral, es decir, parte integral, un atributo. Es decir, ok, ya lo habíamos visto me disculpan, este ya lo habíamos visto. Dice que, aunque surge del expediente que las fotografías del señor Vigoró y del señor Pesquera se publicaron en un contexto humorístico, lo que ya yo le había dicho a ustedes, que Quiznos trató de levantar una defensa de sátira o parodia, la función principal de la publicación no era entretener ni servir de crítica social. El objetivo del anuncio era estrictamente comercial, pues solo intentaba promover la venta de un nuevo emparedado. En otras palabras, puede que tenga una característica humorística, lo que Quiznos hizo, pero la realidad es que el objetivo principal, la función principal, y aquí la palabra clave es principal de la publicación del anuncio, era promover la venta de un nuevo emparedado. No era entretener ni servir de crítica social para el público en general. Por lo tanto, el valor económico del anuncio publicado por Quiznos se deriva principalmente de la fama y notoriedad del señor Vigoró y del señor Morales Pesquera. Noten que aquí se tiene en cuenta pues que se estaba valiendo de la fama y notoriedad, porque como Roberto Vigoró apenas 5 días antes había perdido una primaria, estaba fresca en la mente del público ese hecho histórico, y por lo tanto Quiznos intenta aprovechar esa coyuntura para presentar este tipo de anuncio. ¿Ok? Ahora, esa decisión de Quiznos fue tan histórica que dio lugar, Quiznos se resolvió, el caso de Vigoró se resolvió en el año 2008, y ya para el año 2011 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico decidió codificar esa decisión en la ley del derecho sobre la propia imagen. Y miren, yo le voy a reiterar lo que le digo a mis estudiantes. Si tienen la oportunidad, la ley está disponible en la internet, se puede conseguir muy fácilmente. Si alguien no la puede conseguir, me puede escribir a mi chat y yo se la puedo facilitar. Estoy escribiéndola en estos momentos para que si alguien la necesita que no la pueda conseguir, me avise y entonces yo procedo y le puedo hacer llegar una copia a francisco.ortiz8@upr.edu en caso de que alguien necesite conseguir la ley. Y yo lo exhorto porque aunque muchas veces la lectura de las leyes resulta engorroso, esta es una ley tan importante, tan trascendental y tan poco conocida, que yo los exhorto a que le echen un vistazo, la lean, la internalicen y cobren conciencia. No es una ley muy larga,
¿Ok? De hecho, aquí vamos a tocar alrededor de 2/3 partes de ella. No la vamos a tocar en su totalidad porque no hay forma, además de que se puede poner aburrido el conversatorio que tengo con ustedes. Así que aquí vamos a abordar aquellos aspectos de la ley que yo considero más fundamentales, pero yo los exhorto a que la lean y a que la tengan en cuenta. Y empezando por la exposición de motivos de la ley, donde se reconoce que en lugares como España, el derecho a la propia imagen es un derecho de rango constitucional. Noten, la Constitución española ya lo reconoce de por sí. En Puerto Rico, podríamos decir que también es de rango constitucional, porque como ya vimos, vamos a ver un momentito, estamos en la dispositiva la 28. Voy a volver un momentito hacia atrás, porque como ya vimos, se reconoce como parte del derecho a la intimidad y ya sabemos que la Constitución de Puerto Rico reconoce constitucionalmente el derecho a la intimidad, por lo tanto, nosotros podemos argumentar sin mucha dificultad de que en Puerto Rico es un derecho constitucional el derecho a la propia imagen. Así que dicho ello, seguimos en los Estados Unidos, aunque se ha reconocido jurisprudencialmente en varios estados. Ya existen otros que han tomado la iniciativa de establecer un derecho de publicidad de manera estatutaria. ¿Ok? Y entonces uno se pregunta, pero si ya es un derecho constitucional, ¿por qué hay que establecerlo también por ley? Porque lo que pasa es que la Constitución lo que habla es en términos generales, pero un estatuto especializado, como es la ley del derecho sobre la propia imagen, permite orientar mejor a la ciudadanía sobre cuáles son las consecuencias del derecho a la propia imagen. O sea, en qué consiste, cómo uno puede evitar su violación, cómo uno puede reclamarlo, cuándo uno puede utilizar la imagen ajena, etcétera. Este derecho establece que el sujeto tiene derecho, valga la redundancia, a participar económicamente en la comercialización de su propia imagen, su nombre o aspectos reconocibles de su persona. ¿Ok? Así que, y esto lo vamos a estar viendo ya mismo más en detalle, pero noten cómo consistentemente se resalta de que en caso del derecho a la propia imagen en particular, estamos hablando de un bien económico que nos pertenece a cada uno de nosotros como poseedores de una imagen ante los demás y que por lo tanto tenemos derecho a proteger y tenemos derecho a ser compensados en caso de que se infrinja, pero que también nos expone a riesgo en caso de que nosotros infringamos de alguna forma el derecho a la imagen de una persona que no seamos nosotros mismas. ¿Ok? Así que vamos a ver algunos detalles de la ley, empezando por las definiciones que contiene el estatuto. Algunas de ellas, no están todas, pero tenemos algunas. Para empezar, ¿qué es una imagen? La primera pregunta que uno tiene que hacerse. Pues miren, es el nombre, la fotografía, retrato, la voz, la firma, atributo o cualquier representación de una persona que sirva para identificarla ante un observador o escucha promedio mediante cualquier procedimiento o técnica de reproducción. En otras palabras, cualquier, que si uno es bajito, si uno es alto, si uno es calvo, si uno tiene una cabellera hermosa, si uno tiene ojos verdes, si uno tiene talentos artísticos, todo eso son parte de los atributos que nos identifican y nos hacen resaltar, porque representan parte de nuestra personalidad. Así que cualquiera de esos aspectos es parte de la ley de propia imagen. Si ustedes notan, por ejemplo, algunos programas de televisión, por ejemplo, algunos comentaristas deportivos, si ustedes, no sé si ustedes se han fijado que los comentaristas deportivos, por ejemplo, adoptan muchas frases y las repiten, hasta que eventualmente esas frases se convierten en parte de la personalidad y de la imagen de ese comentarista. Expresiones tales como ayúdalo, divina pastora, otras como sopla bairoa, chulún, chulún, cosas así por el estilo.
o incluso fuera del ámbito deportivo, el aparente y alegadamente, el que bochinche y cosas así por el estilo, son expresiones que al uno pronunciarlas de determinada forma, está identificando a la persona. ¿Ok? Aunque no utilicemos el nombre, ni una foto, ni un retrato, nada de eso. Y que se identifica ante un observador o escucha promedio. ¿Y quién es el observador o escucha promedio? Ustedes, yo y personas en general. Perdón. No se trata de una persona hipersensitiva o de una persona que por el contrario sea totalmente ajena, que no tenga ningún tipo de atención, sino que es a la persona promedio en general, la cual los tribunales van a tomar en consideración para saber si en efecto se le ha violado la imagen a una persona. Próximo, que es una persona precisamente. Pues miren, la natural de entrada, o sea, solamente las personas naturales, ustedes y yo, tenemos derecho a la imagen propia. No las corporaciones, no las entidades privadas, no los clubes de leones, no las altruzas, no las entidades sin fines de lucro, sino las personas. Yo, ustedes, todas las personas que están presentes aquí y las que no están presentes aquí. La natural, viva o muerta, y esto es algo fundamental. O sea, en otras palabras, aún después de fallecido, subsiste el derecho a la propia imagen, mientras que otros derechos de intimidad, como el de que me dejen, como el que me dejen en paz, por ejemplo, probablemente se puede decir que mueren con uno. El de la propia imagen no, el de la propia imagen subsiste. Mides eso. ¿Ok? Y esto vamos a ver las consecuencias que tiene. Independientemente, y esto es así, independientemente del uso que se le haya dado a su imagen para fines comerciales. En otras palabras, este derecho subsiste aunque nunca haya tenido valor comercial alguno. O sea, esto no es un derecho solamente para las personas que se mercadean en los medios, ¿ok? Sino que es para ustedes y es para mí. Y tienen los mismos derechos, las mismas prerrogativas y la misma facultad de defenderlo que tiene cualquier otra persona vinculada a los medios informativos. Incluye aquella entidad jurídica a quien una persona haya otorgado una licencia o haya transferido su derecho a la propia imagen. O sea que, en efecto, como esto es un valor económico, y ahí se lo estoy adelantando, yo puedo dar licencias, yo puedo mercadear mi imagen, puedo contratar a alguien para que la mercadee, se la puedo ceder en licencia, se la puedo vender, etcétera. Piensen, por ejemplo, un caso que ustedes probablemente conozcan, la silueta del jugador Michael Jordan. Por volver al tema de la NBA, que como ustedes saben, Michael Jordan, hay una silueta de él que adorna algunos productos de zapatillas deportivas, y por el uso de esa imagen que evoca al señor Jordan, él probablemente se está ganando en un año en pautas comerciales mucho más dinero que lo que se ganó jugando baloncesto propiamente. Pero es porque está mercadeando su imagen, ¿ok? Ya sea porque otorgó una licencia para el uso de su imagen o porque le transfirió a una tercera persona, que incluso puede ser una corporación, ¿ok? Seguimos entonces con las definiciones. ¿Qué es una persona accesoria? Este es un tema en particular y este es bien importante, porque como ustedes recordarán, cuando les estaba hablando del ejemplo de la persona a la que le toman una foto en la playa, no sé si ustedes notaron que yo hacía hincapié en fotos individuales, individualizadas, porque el detalle es que existe la figura de la persona accesoria, que es la persona que no se presenta en el plano principal de una comunicación, sino como parte de un grupo o figura de trasfondo, ¿ok? Y esto lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, y es un consejo que uno debe seguir en este tipo de ámbito,
que si uno va a tomar una fotografía que sea lo más abierta posible y que coja la mayor cantidad de personas posible en la toma. Mientras más personas presentes, mejor. Mientras menos, peor. Porque mientras más personas aparezcan en la imagen, más existen mejores posibilidades de que un tribunal le pueda comprar la teoría de que todas esas personas son accesorias. Así que esto, por lo tanto, esto es muy importante tomarlo en consideración. Seguimos con las definiciones. La ley define cuáles son los daños que uno puede reclamar por violación a la ley de la propia imagen. En este sentido, ¿cuáles son los daños? Pues miren, todos los daños pecuniarios, incluyendo, pero sin limitarse a, el dinero dejado de devengar si hubiera concedido una licencia sobre su imagen, así como las ganancias del infractor derivadas exclusivamente del uso no autorizado de la imagen del propietario. En otras palabras, y contrario a otras reclamaciones en daños y perjuicios, bajo la ley de la propia imagen, nosotros tenemos dos mecanismos para recuperar una compensación, recibir una compensación de parte del infractor. Repito, en primer lugar, por los daños pecuniarios, por el dinero dejado de devengar, si hubiera concedido una licencia sobre su imagen. Y número dos, las ganancias del infractor. En otras palabras, si por ejemplo yo di una licencia para mercadear mi imagen y otra persona utiliza mi imagen sin tener licencia, el que me otorgó la licencia a mí, con el que se la di, me la puedo dejar sin efecto el contrato, porque yo le voy a dar una licencia exclusiva y yo perdí ese negocio. Pues, por ejemplo, si yo contraté por $100,000 para el uso de esa imagen, por esa persona, esos $100,000 yo se los podría reclamar al infractor. Además de las ganancias que ese infractor haya obtenido por el uso no autorizado. O sea que yo tengo dos fuentes de recobro, en efecto, dirigidas contra la misma persona. Por eso es que es importante no solamente conocer esto para que usted pueda reclamar, sino que para que usted sepa lo que se expone si a usted le reclaman por haber violado una imagen ajena. Así que, y continuamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del caso de Quiznos? Pues Quiznos, como ya les dije, una de las defensas que planteo es que era una sátira o parodia, lo del uso de la imagen de Roberto Vigoró, y la ley se ocupa no solamente de definir lo que es una parodia, sino también lo que es una sátira. Y para empezar, una parodia es una imitación burlesca que utiliza algunos elementos que, por lo menos en parte, comente o se burle directamente de la persona, alterando su imagen. Esta es la frase clave de lo que distingue lo que es una parodia. Estoy alterando la imagen, pero se sigue sabiendo que quién es la persona, porque lo que hace es que utiliza solamente algunos elementos, pero se sigue sabiendo, porque precisamente la parodia está dirigida a que las personas sepan de quién yo estoy hablando cuando la estoy parodiando, aunque la esté alterando. Así que, en efecto, esa es la parodia, mientras que la sátira es una expresión cuyo objeto es censurar o poner en ridículo a alguien o algo. También puede hacerse con la parodia, pero contrario a la parodia es utilizando la imagen sin alteración o transformación. En otras palabras, tanto la parodia como la sátira pueden servir para ridiculizar o burlarse de una persona, más la diferencia es que la parodia altera la imagen de la persona, mientras que la sátira no la altera, es sin alterar o transformar la imagen de la persona. Continuamos con las definiciones. La ley incluso define lo que es un propósito comercial, porque como ya ustedes vieron, también del caso de Quiznos,
el Tribunal Supremo discernió que el propósito realmente de Quiznos no era cómico, no era humorístico principalmente, sino que era comercial. ¿Y que es un propósito comercial? Es el uso de la imagen de una persona en conexión con el anuncio, la oferta de venta o la oferta de un producto, mercancía, bien o servicio en el mercado. Y ustedes cuando ven aquí la palabra mercado, ya saben que se está refiriendo a todo lo que tiene que ver con transacciones comerciales, entiéndase ganancia monetaria, entiéndase ánimo de lucro. Pero la ley, interesantemente, y esto es muy importante para quienes se dedican a las relaciones públicas y a la promoción, también define lo que son propósitos publicitarios. Y son el uso de la imagen de una persona al difundir o informar al público sobre un bien o servicio en el mercado a través de los medios de comunicación, incluyendo el uso de los anuncios institucionales, o sea, cualquier tipo de promoción, propaganda, sea institucional, sea en las redes sociales, etcétera. Eso es un propósito publicitario, del cual hay que también tener en cuenta. A continuación, ya hemos visto las definiciones que provee la ley de la propia imagen. Lo que vamos a ver ahora es el reconocimiento, o sea, cómo la ley define la causa de acción que tiene cualquiera de ustedes, que tengo yo, por violación a nuestra imagen. Cualquier persona natural o jurídica que utilice la imagen de otra persona con fines o propósitos comerciales, mercantiles o publicitarios, sin el consentimiento de la persona que posee una licencia sobre tal imagen, de los herederos en caso de haber fallecido o del agente autorizado de esto, responderá por los daños causados. En otras palabras, miren la trascendencia del derecho a la imagen como bien económico, que yo puedo otorgar una licencia para que otras personas la usen, se la puedo dejar en herencia a mis herederos. ¿Ok? Mis herederos pueden explotar mi imagen posteriormente porque ellos adquieren el dominio de la imagen después que yo padezca, que yo fallezca, etcétera. ¿Ok? Y por lo tanto, en el evento de no obtenerse el consentimiento, la persona afectada podrá presentar una acción para detener la utilización de dicha imagen. O sea, miren los poderes que les otorga el ordenamiento jurídico en caso de que ustedes le violen su imagen. Número uno, detener la utilización de la imagen. Número dos, recobrar los daños causados, incluyendo regalías dejadas de devengar o cualquier pérdida económica resultante de la violación del derecho aquí establecido. ¿Ok? Así que usted no solamente, usted puede reclamar si usted ha tenido pérdidas económicas, si usted ha perdido oportunidades comerciales ante la apropiación de la imagen, usted puede requerir que el infractor se las resalza en su totalidad. ¿Ok? Así que, y en ese sentido, pues vamos a continuar profundizando sobre cuáles son los remedios a los cuales yo tengo derecho, si se me infringe el derecho, valga la redundancia, a mi propia imagen. Número uno, dicen los remedios. El propietario del derecho a la propia imagen que encuentre que el mismo ha sido violentado tendrá disponible el remedio de interdicto que ya vimos, así como una acción en daños y perjuicios. Tiene las dos, y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque existe una doctrina en el campo jurídico de que el remedio de interdicto o injunction no hay que concederlo si la persona tiene una acción en daños y perjuicios. Pero en el caso de la ley de la propia imagen se le reconoce ambas facultades, no es una o la otra, como en el caso de daños y perjuicios en general. Usted tiene las dos al mismo tiempo, no son mutuamente autoexcluyentes
como existe la doctrina en el campo jurídico civil, porque muchas veces los tribunales resuelven que si uno puede resarcirse en daños y perjuicios, pues entonces no va a tener el derecho de remedio de interdicto, porque ya tiene un remedio adecuado, que es el resarcimiento. En otras palabras, la norma general es que el tribunal lo manda a usted a que coja el cantazo y después entonces recupere, pero tiene que coger el cantazo. Aquí no, aquí puede detener el cantazo, por lo menos los cantazos posteriores, y recobrar daños y perjuicios a su vez por los anteriores. ¿Okay? El tribunal fijará la cuantía de los daños tomando como base los siguientes elementos. O sea, esta ley también es extraordinaria porque la inmensa mayoría de los casos y las leyes, los tribunales tienen amplio margen para determinar la cuantía que conceden y los elementos que considerarán. En el campo de la ley sobre el derecho de la propia imagen, la ley le dicta al tribunal los elementos que tendrán en cuenta cuando fijen la cuantía. Y estos son, número uno, el beneficio bruto que hubiera obtenido la parte infractora mediante el uso de la imagen en cuestión. Noten, es el beneficio bruto. ¿Por qué el beneficio bruto? Porque vamos a suponer que una persona, un infractor, vamos a utilizar mi bella letra aquí, pues genera $250,000 en ganancias por una imagen. De esos $250,000, paguen contribuciones 100,000. Y por lo tanto, nos quedan $150,000 en el bolsillo y el infractor dice, ah, no, pero yo lo que tengo son los 150,000 porque ya yo pagué contribuciones. No le va a servir de nada, le va a tener que pagar al demandante los $250,000. Por eso es que habla del beneficio bruto. No es el beneficio después de deducir contribuciones, pago de ACA, pago de Medicare, pago de Seguro Social, nada de eso. Le tiene que pagar íntegramente los $250,000 que se ganó en concepto bruto por la violación del derecho a la imagen. O sea, le digo, esto es tremendo en términos de la capacidad reparadora. Siguiente, el importe de la ganancia que la persona perjudicada hubiera dejado de percibir como resultado de la actuación de la parte demandada. O sea que si yo tenía un contrato de $100,000 por mi licencia y me quitan la licencia, me quitan el contrato porque ya otro infractor utilizó mi imagen, pues yo tengo, vamos a asumir que ese contrato me hubiera dejado en 5 años $500,000 de beneficio por haber dado la licencia para mi imagen, pues esos 500,000 se le van a sumar los 250,000 que ya yo tengo de ganancias brutas que me quitó porque me dejé de ganar del ingreso bruto, perdón, que recibió el infractor. O sea, y por eso es que yo hago énfasis, o sea, porque no es solamente que ustedes tienen unas herramientas poderosas para vindicar su derecho a la imagen, es que ustedes tienen que estar pendientes porque verse involucrado en una situación de apropiación de imagen puede significarle la ruina económica a cualquiera de nosotros, debido a el carácter ampliamente remediativo a favor del demandante que tiene esta ley. Porque crea una situación, por así llamarla, privilegiada para todo reclamante al cual se le infrija el derecho a la propia imagen. O sea, y continuamos porque hay otros elementos que el tribunal va a tener en cuenta. El próximo, el valor del menoscabo que la actuación del demandado le hubiera ocasionado al demandante. Miren, ya yo tengo ¿cuánto? Ya yo tengo $750,000, pero también le demuestro al tribunal que vamos a suponer que yo tenía un contrato con Coca-Cola. Por que yo tenía un contrato con Coca-Cola y Pepsi-Cola, pues fue el que infringió mi imagen,
Pensacola me tiene que pagar los $250,000 más los 500,000 que me iba a pagar Coca-Cola por la licencia que tuvo que cancelarse. A ellos se le puede sumar, si yo le demuestro al tribunal que que yo me hubiera ganado otros $2 millones, porque otras compañías también, como por ejemplo General Motors, estaban interesados en contratar mi imagen, pero por la infracción, esas negociaciones se cayeron. Y sigue usted sumando, ¿ok? Me tienen que pagar el valor del menoscabo, o sea, todo lo que yo me hubiera podido ganar, aparte de lo que perdí efectivamente por las actuaciones del infractor. Y también el tribunal podrá tomar cualquier otro factor que a su juicio cuantifique adecuadamente los daños. Aquí pueden entrar otros daños económicos, pueden entrar angustias mentales, daños reputacionales, usted siga sumando. Así que, como ya les digo, estos son algunos de los remedios, pero no son los únicos. Miren esto. Ok. Ya yo perdí la cuenta, déjame ver, tenía 2 millones más $750,000. Vamos a suponer que tengo 2,750,000 ya en el bolsillo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Miren esto. El tribunal, en su discreción, podrá fijar la cuantía de los daños en una cantidad que no exceda 3 veces la ganancia del demandado y o la pérdida del demandante cuando determine que la violación fue intencional o de mala fe. Miren, esto no lo tiene ningún otro estatuto en Puerto Rico, o son muy pocos los que lo tienen. Esto es lo que en la doctrina jurídica, particularmente en el ámbito federal de los Estados Unidos, se conoce como el triple daño. Esto tiene en cuenta el estado mental del infractor. Si el infractor sabía cuando me violentó mi propia imagen, sabía que lo estaba haciendo y que actuó de mala fe. Si se pasa a prueba y el tribunal se convence de que el infractor lo hizo de mala fe o intencionalmente, esos $2,750,000 que ya yo tengo aquí se podrían multiplicar por 3. Y ya ahí hay que usar una calculadora de por dónde vamos. Así que por eso es que yo le digo, esto es un estatuto tremendo. Esto prácticamente no tiene comparación con el resto del ordenamiento jurídico puertorriqueño en términos generales. Hay algunas disposiciones de capital intelectual, como la Ley de Derecho Moral de Autor, que también tiene algo similar, pero son muy pocas y casi todas se refieren a estatutos de propiedad intelectual. ¿Ok? Pero esto continúa. Vamos a suponer que yo no tengo, o sea, el detalle es, para yo poder probar todo esto, miren, o sea, todo esto, tener que probar el importe de la ganancia, que me hubiera dejado de ganar, el valor del menoscabo, de la actuación y cualquier otro factor, el beneficio bruto, todo esto requiere que yo como demandante pase prueba. ¿Ok? Y eso significa que puede que yo me tenga que gastar una gran cantidad de dinero en prueba pericial, contable, peritos en el campo de las relaciones públicas, del perito en el campo de los espectáculos. Y cuando usted viene a ver, pues mira, a lo mejor se tiene que gastar como $100,000 en peritos, por no hablar de los abogados, ¿ok? En prueba pericial. Y entonces, concho, arriesgar toda esa cantidad de dinero. Usted tiene que estar bien seguro de lo que usted va a reclamar. ¿Ok? Arriesgar toda esa cantidad de dinero y que a lo mejor el tribunal me dé menos de lo que yo estoy reclamando. Pues mire, usted puede optar entonces por lo que se conoce como daños estatutarios.
Esto es una segunda fórmula. Yo, en vez de tener que pasar toda la prueba de lo que me dejé ver, de lo que me pude haber ganado, de lo que me gané, de lo que me hubiera podido seguir ganando, de lo que se ganó la otra parte que ahora me tiene que dar, pues miren, vamos a hacerlo más sencillo. Los daños estatutarios se fijan en una cuantía entre $750 y 20,000 por violación, según el tribunal lo considere justo. En otras palabras, que por ejemplo, si el infractor publicó el anuncio 3 veces y es un anuncio millonario, pues entonces el tribunal lo que hace es que si a lo mejor decide darme $10,000 en daños estatutarios, y de esos $10,000, como fueron 3 violaciones, terminan siendo $30,000. Y entonces yo lo único que tengo que probar son cuántas violaciones ocurrieron. Es una prueba mucho más sencilla, no tengo que estar trayendo peritos, no tengo que traer contables, no tengo que estar pasando prueba pericial de distinta índole, sino que mire, esta gente publicó el anuncio con mi imagen 3 veces, así que déjeme, yo le voy a pedir $20,000. El tribunal decide en su sabia discreción cuánto concede, lo menos que le va a dar son $750 por violación y el máximo que le va a dar son $20,000 por violación. Por ejemplo, entonces, si yo no soy una figura muy conocida, si yo no mercadeo mi imagen, a mí quizás me convienen más los daños estatutarios que los daños reales que haya podido sufrir. Porque entonces para mí es mucho más fácil demostrar, hubo tantas violaciones, págame tanto. Tribunal, dígale que me pague tanto. Y entonces si son 3, 5 o 10 violaciones, pues es mucho más fácil de cuantificar y me ahorro un montón de dinero y tiempo pasando prueba ante el tribunal para convencerlo de que me dé los millones de dólares que yo les mostré a ustedes del ejercicio previo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Y aquí vuelve a entrar el estado mental del infractor. En un caso en el cual el tribunal determine que la violación fue intencional o debido a una negligencia crasa. Y aquí, ¿qué significa negligencia crasa? Pues eso habría que definirlo, ¿no? El tribunal en su discreción podrá aumentar la cuantía de daños estatutarios a una suma no mayor de 100,000 por violación. ¿Ok? Pues vamos a suponer, yo soy un pelado, yo no tengo una imagen comercializada, pero viene alguien y utiliza mi foto para comercializar, mercadear una zapatilla deportiva. Y entonces va a un tablón, a una pizarra electrónica, también conocida como un billboard, y publica mi anuncio, un anuncio con mi imagen 10 veces. Y yo, después de la primera vez, ya yo le había advertido, mira, no puedes utilizar mi imagen y la sigue dejando correr. Pues yo le puedo reclamar al tribunal que me tiene que pagar, mire, por la primera violación que me dé 20,000, porque él no lo sabía, pero de ahí en adelante me tiene que pagar $100,000 por cada una de las otras violaciones. Porque lo hizo de mala fe, sabiendo que no podía utilizar mi imagen porque ya estaba advertido. ¿Ok? Ahora bien, dice la ley, y con esto hay que tener mucho cuidado. Cada violación bajo estos daños estatutarios será equivalente al acto de la utilización ilegal de la imagen en un trabajo, independientemente del número de copias que se hagan del trabajo en cuestión en un momento dado. Ok, vamos a ver cómo cogemos esto. Esto es por lo menos la interpretación de este servidor es que cuando dice la imagen en un trabajo, independientemente del número de copias que se hagan del trabajo, es si por ejemplo el anuncio sale publicado en un periódico y solamente se publica una vez y el periódico tiene una tirada, como se dice en el ámbito de, digamos, 200,000 lectores,
yo no tengo 200.000 violaciones, yo solamente tengo una porque solamente se publicó una vez el anuncio. ¿Ok? Y si el anuncio se publicó 5 veces, yo sigo teniendo 5 violaciones, aunque 1 millón de personas hayan visto el anuncio. A eso es lo que se refiere la imagen de reclamante en un trabajo, independientemente del número de copias que se hagan del trabajo. Por lo tanto, según mi interpretación, si donde se publica el anuncio es en una pizarra electrónica, y aquí estoy haciendo un pequeño dibujo, ¿no? Y aparece mi imagen en la pizarra electrónica, y esa imagen se deja durante, digamos, 5 días. Y durante esos 5 días, alrededor de 1 millón de motoristas lo ven. Pues entonces, ¿cuántas violaciones fueron? ¿Fue una? ¿Fueron 5 por los días? ¿O fue 1 millón? 1 millón no va a ser. ¿Ok? Yo me inclinaría a pensar que los tribunales decidirían que aunque fue un solo trabajo, la realidad es que si uno le avisó al comerciante y lo deja por 5 días, yo me atrevería a argumentar que se trata de 5 trabajos. ¿Ok? Porque si no, entonces sería un poco injusto porque se está penalizando el demandante porque aplicando de que es un solo trabajo, porque el comerciante utilizó mi imagen durante 5 días consecutivos y por lo tanto solamente me estarían dando crédito por un solo trabajo. Así que yo me inclino, pero no está resuelto, yo me inclinaría a pensar, o por lo menos es lo que yo argumentaría, mire, yo no le voy a decir que por el millón de conductores que pasaron, pero sí por cada vez, porque cada día es un trabajo nuevo. Ese sería mi argumento. Pero es posible que el tribunal decida que no, que es solamente un solo trabajo y por lo tanto a usted lo van a dar como máximo $20.000 o si tiene una suerte extraordinaria, los $100.000. Y hasta ahí llego. Pero la ley tiene otras consecuencias que también tenemos que ver. Miren, además, si el caso se resuelve a favor del titular del derecho, o sea, si yo gano como reclamante, el tribunal fijará la cuantía de las costas, honorarios y gastos del pleito a favor de este. En otras palabras, que el demandado, el infractor, me tiene que pagar todos mis gastos, incluyendo los del abogado, incluyendo la prueba pericial. Así que en ese sentido, quizás convenga irse por los daños realmente probados y no por los estatutarios, porque, pero tiene que tener una buena prueba realmente al respecto para poder prevalecer, ¿ok? Y asegurarse de recibir esa cuantificación. Además, si el caso se resuelve, cuando el tribunal determine que el demandado desconocía y no tenía razón para saber o creer que sus actos constituyen una violación a los derechos del demandante, el tribunal en su discreción podrá reducir la cuantía de daños. En otras palabras, nuevamente, esto tiene en cuenta la mentalidad del infractor. Si el infractor no sabía, o sea, era ignorante y no tenía razón para saber o creer que estaba en violación, pues mire, el tribunal va a ser un poquito más leniente con usted, a pesar de que haya violado el derecho a la propia imagen. ¿Ok? Los remedios provistos por este artículo, por otro lado, son en adición a los remedios provistos por cualquier otro estatuto estatal o federal aplicable. En otras palabras, yo puedo reclamar por difamación, puedo reclamar por copyright, puedo reclamar por derecho moral de autor y cada uno de ellos son compensaciones adicionales que yo podría obtener independientemente de la que reciba por la violación al derecho a la propia imagen. O sea que estamos hablando, gente, casi literalmente, por lo menos la letra de la ley, estamos hablando de un pozo sin fondo. ¿Ok? Que dependiendo de en qué lado de la ecuación usted esté, puede significar una eterna felicidad o una eterna pesadilla en términos de las implicaciones monetarias. Ahora, transmisibilidad. Los derechos bajo esta ley son discernibles de propiedad libremente transferibles en todo o en parte a cualquier persona o entidad, ¿ok? Ahora, tiene que ser mediante transferencia
escrita. Y esto es algo fundamental. En otras palabras, usted no transmite estos derechos de boquilla. Tiene que ser siempre por escrito, ¿ok? Y los puede transferir en todo o en parte a cualquier persona o entidad. Yo puedo, si yo tengo un bigote que es característico mío y que todo el mundo lo reconoce como que es mi bigote, mire, yo puedo alquilarle mi bigote y yo conservo el resto de mi personalidad para yo explotarla, pero mi bigote se lo alquilo a una compañía de, digamos, de un negocio de estilismo, ¿ok? Y por lo tanto, puedo transferirlo, pero siempre por escrito, incluyendo, pero no limitándose a, número uno, un contrato firmado entre las partes, un poder que yo otorgue ante un notario, una licencia que otorgue para la explotación de la imagen, o puedo donarla y darle en testamento a mis hijos y a mis nietos mediante la sucesión testada o mediante sucesión intestada. Sucesión intestada es la que el tribunal declara en ausencia de un testamento. Yo voy al tribunal, mi abuelo no testó, no dejó un testamento, yo le pido al tribunal, decláreme heredero de mi abuelo y me declaren heredero y yo puedo entonces explotar su imagen por un periodo de tiempo. Y a eso es que vamos. ¿Cuánto tiempo yo puedo explotar la imagen de mi abuelo? Miren, el derecho a la propia imagen se extenderá hasta 25 años después de la muerte de la persona, independientemente de si se utilizó para propósitos comerciales durante su vida. ¿Ok? Así que en ese sentido, si usted va a utilizar fotos antiguas en las que aparezcan personas, mi recomendación más urgente, asegúrese de identificar quiénes son las personas que están en la foto y obtenga autorización de sus herederos o en la alternativa consiga el certificado de defunción de todas las personas que aparezcan, que aparezcan en la foto, porque recuerden, esto va a estar corriendo por 25 años después de fallecido. Si la persona falleció 24 años, hace 24 años y 10 meses, usted no puede utilizar la imagen. Tiene que esperar que se cumplan los 25 años después de la muerte, o sea, 25 años más un día después de la muerte. Entonces, así que usted tendría que incluso chequear la hora en la que falleció la persona para estar seguro. O sea, no puede empezar a contar desde la medianoche, sino que tiene que empezar a, bueno, lo puede hacer yéndose a la segura si cuenta desde la medianoche del día siguiente del fallecimiento, pero no del mismo día que falleció, porque si usted se equivoca y resulta que la persona murió a las 3 de la tarde del día final de los 25 años y la persona falleció a mediodía, usted todavía estaría dentro de los 25 años y estaría en infracción de la ley de la propia imagen. Así que mucho cuidado con eso. Y también, si usted va a reclamar porque le han violado su derecho a la imagen, usted tiene un año para hacerlo a partir de la fecha en que adquirió o debió haber adquirido conocimiento del surgimiento de los hechos que dan pie a la causa de acción. Así que una vez yo me entero de que alguien me ha violado mi imagen, tengo un año, como en cualquier otra reclamación, en daños y perjuicios, para presentarla. ¿Ok? Ahora, visto esto, la ley de la propia imagen tiene unas defensas. Ahora nos vamos a poner en el lado contrario. Lo que hemos visto hasta ahora es el lado del reclamante. ¿Cómo nosotros podemos defendernos de una reclamación bajo la ley de la propia imagen? Pues miren, con las excepciones que establece la ley. Por lo tanto, cuando la imagen se utiliza en cualquier medio como parte de un reportaje noticioso, número uno. Número dos, como parte de una expresión política, como parte de una transmisión de evento deportivo o artístico,
o una presentación que tenga un interés público legítimo, usted puede utilizar la imagen de la persona, siempre y cuando no sea utilizada con propósitos comerciales o publicitarios. Tengan mucho cuidado con esta última frase, porque entonces los titulares, las promociones, por ejemplo, de una noticia que se va a presentar, de algo que aparentemente un reportaje noticioso, podría dar lugar a que el tribunal considere que el propósito principal no era noticioso, sino comercial o publicitario. Así que mucho cuidado, ¿ok? Y como ya podrán ver, la transmisión de eventos artísticos o deportivos tampoco genera, número uno, porque está exceptuado por la ley, y número dos, porque como veremos más adelante, se trata de una imagen accesoria. Número dos, cuando se utilice como parte de una sátira o parodia, en donde el propósito comercial, el propósito principal del uso no sea uno comercial o publicitario. Recuerden, aquí la palabra mágica es principal, o sea que puede que a usted le genere algún beneficio económico, pero que el propósito principal sea de una sátira o parodia de otra persona. Y cuando se utilice con propósitos de crítica o comentarios académicos o investigativos. Por eso es que ustedes han podido ver que yo les he mostrado fotos de Roberto Vigoró, le mostré fotos de Hugo Sacchini, he podido utilizar otras fotos de otra persona y lo puedo hacer porque lo estoy haciendo con un propósito académico, de comentario o incluso investigativo, y eso cae bajo las excepciones a la ley de la propia imagen. Así que, dicho ello, finalmente tenemos que es cuando se utilice la imagen de una persona accesoria. Siempre tengan cuidado, porque accesorio, como yo les digo, es una de dos circunstancias: o que hay muchas personas presentes en la foto, o que hay una persona principal presente y hay otras secundarias, y esas son las accesorias, vis a vis el principal. ¿Okay? Y también hay una disposición en la ley de derecho a la propia imagen que quiero discutir con ustedes, que es la de inmunidad limitada. Y esto es una disposición para proteger a la prensa y a comerciantes. Y dice: los dueños o empleados de cualquier medio, incluyendo, pero sin limitarse a, periódicos, revistas, vallas publicitarias, internet y estaciones de radio o televisión, en el que aparezca la imagen de una persona en violación de la ley, no serán responsables, excepto si se establece que tenían conocimiento de que el uso de esa imagen se hizo sin la autorización requerida por ley. Esta es la excepción que yo llamo de que la primera es gratis. En otras palabras, de que si yo demuestro, si a mí me demandan, ¿no?, por haber violado la propia imagen, pero demuestro que yo no tenía conocimiento de que el uso de esa imagen se hizo sin la autorización en ley, pues entonces me van a dejar pasar esa primera. Esa primera va a ser de gratis, porque ya llego para la segunda, ya yo sé que esta es violación de ley y entonces no la tendría. Pero la primera, por lo tanto, la primera violación sería de gratis, amparándome en mi ignorancia de que no tenía conocimiento de que no se puede utilizar la imagen. Así que esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque esto lo que hace es darle una protección para el infractor inocente de la imagen ajena. Así que mucho cuidado con ella. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos, tanto antes como después, pero particularmente después de la aplicación de la ley de la propia imagen, a partir del caso de Vigoró Lorenzana versus Quiznos. Y para ello comenzamos con un caso que yo toqué en el webinar previo de los derechos a la intimidad, y fue la situación en la que en el programa Que Vacilón, la foto del rostro de un menor de edad fue sobrepuesta sobre la imagen del cuerpo de una mujer en traje del baño,
sin autorización de los padres del menor en un concurso que se titulaba Buscando la Loca Perdida, donde se burlaron del menor y este jovencito, al igual que sus padres, fueron sujetos de burlas y mofas, incluyendo en la escuela, lo cual afectó sus relaciones sociales y su desempeño familiar, y demandaron a los productores, a Raymond Arrieta y a los productores del programa, y el Tribunal de Apelaciones concluyó que en efecto, a pesar de que se alegó que esto era una parodia o una sátira, el tribunal concluyó que no se trataba de una leve intromisión en la intimidad en su vertiente del derecho a la propia imagen del demandante, porque una de las cosas que podía plantearse en la controversia es que ese concurso, al igual que el del caso de Hugo Sacchini, era simplemente para generar ganancias y que por lo tanto no tenía como propósito principal llevar una crítica social o de entretenimiento para para la ciudadanía. Ahora bien, bajo la ley ya de el derecho sobre la propia imagen, tenemos la situación que confrontó la licenciada Mayra López Mulero cuando allá para el año 2012 el programa Dando Candela hizo referencia o utilizó el nombre y la imagen de la señora Mulero, Mayra López Mulero, en no menos de 17 ocasiones en cuñas comerciales o pautas publicitarias, anunciando el programa Dando Candela. La licenciada López Mulero, que siendo abogada, pues le cursó una carta inmediatamente a la codemandada advirtiéndole a la productora del programa, Soraya Sánchez, que ella no había autorizado el uso de su imagen y requiriéndole un cese y desista del uso de su imagen en el programa para promocionarlas. Para hacerles una historia larga, corta, el caso llegó al Tribunal de Apelaciones porque hubo que presentar el pleito, porque incluso la promoción de Dando Candela, la productora, le hizo acercamientos a la licenciada López Mulero para que participara haciendo comentarios en el programa, pero la licenciada se negó y les indicó que lo que quería era que dejaran de utilizar su imagen para promocionar el programa. Y el Tribunal de Apelaciones falló a favor de la licenciada, resolviendo que en la medida en que un tema o imagen sirve de carnada o gancho para mantener a la audiencia atenta y mientras espera por presenciar lo anunciado, ese público seguirá bombardeado por la publicidad pagada por esos mismos auspiciadores. O sea, esto que están viendo aquí es la radiografía del propósito comercial en el uso de la imagen. Hay una fuerte inferencia de un propósito comercial en el uso de esa imagen. Esa audiencia en espera eventualmente va a alimentar los artefactos electrónicos que miden el favor del público hacia esa programación. Y por lo tanto, no se trata aquí de un caso de difamación o libero, sino de la imagen o parecido de una persona, y que por el contrario, no basta que sea de un carácter noticioso, porque la apelante pide al juzgador de hechos que le permita probar que su imagen fue utilizada para atraer audiencia al programa, mantener esa audiencia en vilo por toda la duración de la transmisión con el fin de aumentar y mantener su rating y poder ampliar por ese favor del público el número de auspiciadores o el valor de la exposición publicitaria. Así que el caso pues les ilustra cómo el uso de la imagen se utiliza por la empresa publicitaria para alimentar la atención del público para que se manifieste o se quede pendiente del programa. Ok, les voy a mostrar otro ejemplo ahora. En este caso, uno que involucra a la revista TV y Novelas. Esto es un caso bastante reciente, decidido en el 2016, que se llama precisamente Ayar Otero versus Rivera Nieves, y es un caso en el cual TV y Novelas
publica una foto de unos caballeros de apellidos Ayala Otero y Rivera Nieves, junto a un texto que decía: escándalo, acusan de violador a un policía de Gurabo, y donde básicamente la misma foto de el señor, del señor Rivera Nieves, no, perdón, de Otero Ayala Otero, se ubica dentro de la revista, donde se le hace una entrevista al señor Rivera Nieves, y esto es básicamente una situación en la cual se le imputa al demandante que violó al demandado en varias ocasiones, y todo esto se diseminó en la revista, ¿ok? Como una novela de la vida real. En lo que toca al demandante, no surge quién le tomó la foto, sino que la fotografía fue suministrada por el demandado a la revista sin que mediara el consentimiento o conocimiento del demandante. Y el tribunal concluye de que, o sea, lo que estaba en disputa era, mira, porque la revista plantea esto de un interés legítimo, porque esto es un artículo noticioso, como ustedes recordarán. Déjame ver si voy un momentito hacia atrás a las excepciones. Como ustedes recordarán, una de las excepciones eran los reportajes noticiosos, de que cuando la imagen se utiliza para ese tipo de actividad, pues entonces existe la excepción, siempre y cuando no sea utilizada para propósitos comerciales o publicitarios. Lo que pasa es que en el caso que les estoy presentando ahora, había una controversia con respecto a si no estaba siendo utilizada con un propósito comercial o publicitario, principalmente debido a los titulares sensacionalistas que la revista estaba utilizando, número uno. Número dos, al hecho de que se pone una fotografía sin el consentimiento del demandante. Así que, en ese sentido, la ley enfatiza que la defensa de interés está disponible al medio noticioso público si el propósito de la reproducción no es comercial o publicitario, o una explotación encubierta de la imagen. Y en este sentido, se concluyó que el demandante tiene derecho a probar que no se da la excepción de interés público reclamada por la editorial Televisa. O sea que la revista no solamente reclamó que había un reportaje noticioso, sino que había un interés público legítimo en la diseminación de esa información, pero que, como dice la ley, no puede ser utilizada con propósitos comerciales o publicitarios, particularmente cuando son encubiertos. Así que en ese sentido decidió el tribunal de que podía generarse una indemnización si se determinaba que el artículo era predominantemente comercial o publicitario. Ahora, como les había prometido, yo quiero compartir con ustedes una imagen, un anuncio, y quiero ver si alguien me puede ayudar con este anuncio, si ustedes piensan que este anuncio que salió publicado, que fue publicado en un cartel que se puso en las tiendas Best Buy y que causó mucha polémica en los medios informativos, si ustedes piensan que este anuncio viola la ley de la propia imagen o no. Y dice: aviso importante, en esta tienda se está fotografiando y o filmando. Al entrar, usted concede a Best Buy y a sus colaboradores autorización para utilizar su foto, retrato y o voz en cualquier medio publicitario para propósitos de promoción y o publicidad. Best Buy se reserva el derecho de decidir, revisar o aprobar sin previo aviso. No sé si hay alguien que quiera escribir o que quiera levantar la mano para abrir el micrófono, voluntario o voluntaria, que me quiera decir si ese anuncio infringe o no la ley de la propia imagen. Voy a dar unos segundos para mirar por si acaso hay alguien que quiera levantar la mano o escribir algo al respecto. Estoy mirando. Parece que no. Ok, pues está bien, porque esto es
esto es exclusivamente voluntario, no puedo obligarlo como los estudiantes a que me contesten, así que como es voluntario, pues tengo que respetar la decisión de ustedes de abstenerse de participar en este ejercicio. Pues miren, no requiere mucho esfuerzo decidir que sí. De hecho, el comercio es específicamente cándido de que, mire, esto es para... ok, Marili o Marili, como, no sé cómo se pronuncia su nombre, dice que sí, pues sí, viola el derecho de la propia imagen, porque cándidamente lo dice, mire, usted concede a sus colaboradores autorización para utilizar su foto, retrato y su voz. O sea, cuando dice Best Buy y sus colaboradores, obviamente se está refiriendo a la agencia de publicidad, para fin comercial, así que lo está diciendo claramente, número uno. Número dos, recuerden que la ley de la propia imagen específicamente requiere que la transferencia sea por escrito. Y aquí lo único que el método de transferencia que están utilizando es que la persona sencillamente contra el comercio accede al uso de su imagen y eso no se puede hacer. Así que tampoco hay una transferencia escrita. Recuerden, la ley de la propia imagen específicamente exige que sea una transferencia escrita, no un comportamiento. Y la otra pregunta que uno puede hacerse es, ¿hay alguna forma de salvar este anuncio? Y aunque es poco probable, si me preguntan a mí, la forma de salvar este anuncio sería cambiar todo lo que esté en singular a plural, para que dijera, al entrar ustedes conceden a Best Buy autorización para utilizar sus fotos, retratos y o voces en cualquier medio publicitario. ¿Por qué? Porque entonces, al hacerlo en plural, yo podría alegar, digo, que quizás me sonrojaría un poco, que estas son todas figuras accesorias, porque no me estoy concentrando en una persona en particular, sino que esto es un bonche de gente que por lo tanto yo puedo utilizarlo como figura accesoria. Un poquito complicado, dice Yareli, considero que sí, se estaría utilizando para promover una... Rita, si me puedes leer el comentario. Sí, creo que sí, se estaría utilizando para promover una tienda que tal vez uno no le guste o no quisiera apoyar. Exacto. De hecho, y aunque la quisiera apoyar, aunque la quisiera apoyar, eso no significa que yo autorice el uso de mi imagen si no lo estoy haciendo por escrito, porque como ya les indiqué, la transferencia tiene que ser por escrito, no puede ser por mi comportamiento, por el mero hecho de que yo entre a la tienda, no estoy autorizando al uso de mi imagen. Pero como yo digo, esto genera un montón de polémica y Best Buy muy sabiamente retiró este cartel. Pero gracias al internet yo lo pude recuperar y por eso lo utilizo, porque es un ejemplo muy bueno. Y yo les voy a mostrar otro. En este caso, el uso por la entonces administración del licenciado Luis Fortuño de la imagen de estos jóvenes para promocionar un referéndum sobre el derecho absoluto a la fianza. La mamá de uno de esos jóvenes demandó porque alegaba que se estaba haciendo uso del derecho, se estaba haciendo uso indebida de la imagen del menor. Y esta foto, si ustedes recuerdan, fue tomada en el centro judicial cuando los jóvenes estaban siendo juzgados como adultos. La foto se tomó por la prensa, fue publicada en la prensa, salió en las redes sociales y es entonces cuando el Partido Nuevo Progresista lo utiliza y increíblemente el Tribunal de Apelaciones, a pesar de que se reconoce que se utiliza para una campaña en relación con una enmienda a la Constitución, decidió que en contra del Partido No Progresista en una decisión 2-1, que no se podía utilizar la imagen del menor porque desconocía qué significaba el gesto que hizo el menor ni a quién iba dirigido. Yo no sé ustedes, pero
Yo para mí parece bastante claro a quién iba dirigido el gesto y cuál era el propósito del gesto. Y como dijo el juez disidente en este caso, miren, aquí no puede presentarse para justificar exabruptos y no se le puede permitir reconocer a este joven un derecho que no se le reconocería a un adulto por el mero hecho de ser menor de edad y que no existe aquí una expectativa de intimidad que viola el derecho a la propia imagen y menos que se utilice como una renuncia. La única diferencia que yo tengo con el juez disidente es que yo entiendo que aquí no se trata del derecho de la propia imagen, si aquí no, porque aquí no hay un factor de lucro involucrado, porque el propósito principal de la utilización de las fotos era principalmente político. Habría agencias de publicidad que posiblemente se beneficiaron económicamente, sin duda alguna, pero el propósito principal era de expresión política desde mi punto de vista. De todas formas, es para que ustedes puedan ver cómo a veces, a pesar de que algunos casos parecen claros, no lo son, y este sería uno de ellos. Pero vamos a ver otros ejemplos. Y aquí tienen en pantalla a la joven Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, en una foto que se volvió popular cuando durante la primera administración de su padre, Donald Trump, las empresas Goya endosaron a su papá como presidente de Estados Unidos y entonces esta foto que ven en pantalla junto a una imagen muy similar de su esposo, Jared Kushner, fue utilizada en esta pizarra electrónica que ustedes están viendo aquí. Esto fue en Nueva York, pero vamos a suponer que algo similar pasara en Puerto Rico. ¿Alguien me podría decir si estas imágenes violan el derecho a la propia imagen o caen bajo alguna de las excepciones al derecho a la propia imagen que pueda invocar a aquellos que publicaron las imágenes? Voy a dar unos segundos por si alguien quiere hablar o escribir. Si quieren alzar la mano o si quieren escribir. Estoy dándoles unos segundos por si alguien está escribiendo, porque sé que escribir es más lento que alzar la mano y hablar. Rita, si tú me confirmas, nadie escribió, ¿correcto? No, nadie ha escrito, licenciado. Ok, Pero, pues está. pero Ajá, esa imagen no fue tomada para otro propósito de ella. ajá, correcto. Y la están ¿Qué tú poniendo crees, Rita? anunciando, y la están poniendo anunciando otra cosa, ¿no? Sí, pero lo que están anunciando es la cantidad de neoyorquinos y de americanos que fallecieron por el COVID. Por la epidemia del COVID, y entonces ponen al lado, gracias Rita, debió haber dado el contexto de la imagen. En ese sentido, esto es un anuncio criticando la actitud de ellos ante la administración del padre y suegro, que no es otra persona que Donald Trump, con respecto a cómo se manejó la pandemia del COVID-19 en los Estados Unidos. Y entonces se pone esta foto de Ivanka que es muy similar a la que aparece aquí, pero sin la lata Goya, de habichuelas Goya, y una foto del marido diciendo que los neoyorquinos van a sufrir y que ese es su problema. ¿Ok? Por lo tanto, para contestar la pregunta, esto es un ejemplo de sátira, porque se utilizan las imágenes sin alterarlas, pero es para transmitir una crítica, una expresión política y por lo tanto no hay un propósito comercial involucrado. ¿Ok? Así que, pero gracias nuevamente a Rita, debí haber dado el contexto, porque sin el contexto era un poquito más difícil entender lo que significaba esto. Así que para el futuro, pues sí lo voy a hacer, voy a dar una explicación. Lo que pasa es que no quería darla, porque al dar la explicación, en cierta forma, estoy dando la respuesta. Pero sí, voy a tener que hacerlo, porque entendía que como esto era un evento relativamente reciente, lo de la pandemia, se iba a captar, pero ya me percato que no. Ahora,
La siguiente, yo sí creo que ustedes van a poder reconocer, porque ocurrió este año, ha sido muy viral y todavía se comenta en algunas redes sociales. Y voy a compartir un pequeño video sobre el llamado Coldplay Gate y vamos a ver cómo eso se traduce en el Puerto Rico, asumiendo que esa situación ocurriera en Puerto Rico. Voy a poner un video corto, tengan cuidado con el volumen, entiendo que el volumen, no sé si va a salir el volumen, si va a tener audio, aunque lo importante es el video, pero por si acaso se los advierto, porque lo voy a compartir ahora. Either they're having an affair or they're very shy. Well, it's the moment that everyone sees. Ok, yo creo que todos han visto el video y si no han oído por lo menos hablar de él. Si eso hubiera ocurrido en Puerto Rico bajo la ley de la propia imagen, ¿hubiera podido generar una reclamación o habría algunas excepciones que aplicaran? Vamos a ver si alguien quiere comentar o discutir, observar. Ok, parece que no. Ok, bueno, desde mi punto de vista, pues esto pues puede tener un carácter noticioso en primer lugar. En segundo lugar, una de las excepciones que yo creo que podría ser aplicables en el campo del derecho de la propia imagen, estoy volviendo hacia atrás para buscarla, vamos a ver cuando, ok, no, es más atrás, estoy yendo más atrás, vamos a ver si está aquí, el elemento, el factor, ok, no es esta, ok, estoy yendo más hacia atrás, ok, vamos a ver, personas, excepciones, porque estoy buscando las excepciones, ¿no? Ok, responderá por los daños, importe de la ganancia. No estoy buscándola. Bueno, no la estoy encontrando, pero es una de las excepciones que es cuando la imagen, cuando que la ley no aplica, cuando se trata de eventos, ajá, aunque la cámara no enfoca, hay más. Exacto, exacto, Roberto. O sea, puede agregarse entre otras cosas que son figuras accesorias tanto ella como las otras personas, pero también cuando se trata de una actividad deportiva o artística, aquí está, ¿ven? Cuando se utiliza en cualquier medio como parte de un reportaje noticioso, expresión política, transmisión de evento deportivo o artístico, entonces usted podría alegar que esto es parte de un evento deportivo o artístico y por lo tanto no hay una violación de la ley de la propia imagen. Así que en ese sentido, pues también uno podría levantar eso como excepción. Así que ya lo vimos una vez, no lo vamos, como es corto, vamos a dejar que discurra. ¿No? Y después resultó que era cierto. Otra cosa que uno podría alegarse es que al difundirse este video, los promotores del espectáculo no se estaban beneficiando monetariamente de la diseminación, sino que esto se convirtió en viral, se volvió noticioso y se siguió repartiendo. Por lo tanto, el propósito principal no era la explotación, no fue que los dueños del espectáculo utilizaron esta imagen para venderla a terceras personas y generar entonces una ganancia directa, sino que sencillamente el anuncio se volvió viral y por lo tanto no hay un beneficio. Y para finalizar, quiero compartir con ustedes una figura que para mis estudiantes que todavía se acuerdan de él, es icónica, y es el ya fallecido astrólogo Walter Mercado, y es que antes de fallecer, en el año 2019, tuvo allá para el año 1995, a él había vendido, firmó un contrato para la producción y distribución de materiales que promocionaban sus servicios con una empresa que vendía entonces los productos con el nombre de Walter Mercado, pero que eso degeneró en una disputa que terminó
en que Walter Mercado no podía seguir mercadeando ni vendiendo productos con su nombre porque en su negociación contractual con Bayer Enterprises se lo había cedido a una corporación. Fue entonces que el astrólogo se vio obligado a cambiar de nombre. En efecto, Walter Mercado perdió su propio nombre comercial, no su nombre de pila. Él podía seguirse llamando Walter Mercado, pero no podía utilizar su nombre y apellido para mercadear un producto porque se lo había vendido a la empresa, lo cual le obligó a tener que cambiar su propio nombre comercial y a partir de octubre del 2010 adoptó el nombre de Shanti Ananda, que a tono con el mundo espiritual se traduce como paz y felicidad. Pero esto es para que ustedes tengan un ejemplo elocuente de que el valor comercial del derecho a la propia imagen llega al punto de que yo pueda perder mi propio nombre para fines comerciales y no poderlo seguir utilizando, aunque continúe llamándome como tal. Y con ello hemos finalizado este webinar y como ya habrán podido ver, el derecho a la intimidad, al igual que otras prerrogativas, representa un reto, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la propia imagen, incluyéndolo, tiene que ser adjudicado mediante los tribunales caso a caso, en que en ocasiones puede involucrar fuertes intereses económicos y hasta políticos. Y con ello hemos terminado. Gracias a todos y buen provecho. Nos vemos.